A esta hora saludamos con el doctor Ramiro Aguilar. Él es analista político. Con él vamos a hablar sobre los resultados electorales, la consulta popular. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en directo. No le escucho. Está muteado, parece, el audio. ¿O algo pasa? Esperemos a ver si podemos tener el audio ya con el doctor Ramiro Aguilar. Es importante analizar todo lo que pasó el día domingo. Yo creo que estos resultados hay que seguirlos analizando, y de acuerdo a la denuncia que hacía también Orlando Pérez del tema de la consulta popular, es preocupante que de repente nos vayan a salir con otra historia, ¿no? Por eso es que el gobierno, ayer dicen que el presidente de la República había llamado a la señora Diana Tamaint a reclamarle por qué no se publican los resultados. Eso dicen, ¿no? Eso dicen. Puede ser que no la llamó, es como para despistar. Y lo que nos decía Orlando, que no salen los votos nulos ni los votos blancos, porque siempre va a haber alguien por ahí que vota nulo, tacha la papeleta. También seguro habrá gente que vote en blanco. Siempre va a haber, y no hay esa opción. En la página del Consejo Nacional Electoral no sale esa opción. Es preocupante. Bueno, saludamos ahora sí con el doctor Ramiro Aguilar. ¿Lo escuchamos, doctor? Hola, ¿me escuchan? Ahí, perfecto. Cañón. Doctor, la semana pasada yo conversaba con Javier Lasso. Yo le pregunté a Javier, le digo, ¿qué va a pasar si el gobierno pierde la consulta popular? Y él me dice, me dice, Jaime, el gobierno pasaría de caminar de una cornisa a la cuerda floja. En realidad, desde mi punto de vista, acertada la respuesta que me da Javier Lasso, ¿no? Creo que el gobierno, si está perdiendo la consulta popular, ya la perdió la consulta popular, ¿queda en la cuerda floja o no para usted, doctor? Sin duda, Jaime, el gobierno de Guillermo Lasso tiene muy poco recorrido, ya le quedan pocos metros por delante. No se puede gobernar con un escenario de ilegitimidad tan grande. De hecho, la votación del día domingo, ese no mayoritario a la consulta popular, es una revocatoria del mandato del presidente Lasso, pero sin la menor duda. Y en ese contexto no puede seguir gobernando. No tiene ningún vínculo con la Asamblea, se ha conflictuado y ha peleado con todos los sectores políticos, es un hombre que incumple todos los acuerdos, que ayer salió además a burlarse nuevamente del pueblo ecuatoriano, diciendo que la consulta ha sido de mentirita nomás, que él se pone así cuando se pega los tragos, que consulta a la gente de Ghana, que llama a sus opositores narcotraficantes porque sí. Entonces, sin ese recorrido y además con un Consejo de Participación Ciudadana que se viene fortalecido, muy fortalecido por el resultado de la consulta, es decir, porque mantiene las facultades intactas, y la Asamblea también queda fortalecida porque no se le reduce, se mantiene su representatividad. Entonces, en ese contexto, Jaime, es muy difícil seguir gobernando con los enormes problemas que tiene el Ecuador, que son seguridad, desempleo, falta de atención a los servicios públicos, migración. No hay condiciones de gobernabilidad para eso. Claro. Aunque el presidente ayer llamó a conciliación con todas las organizaciones políticas, con el pueblo ecuatoriano, después de que al pueblo lo calificó de narcodelincuente, de antipatria, resulta que ahora sí quiere conciliar, extiende la mano, ¿no? Eso nos da a entender que el presidente, ya cuando se ve que le han dado una paliza en las urnas, no le queda otra opción que volver como el perro arrepentido. Pero es mucho más grave que eso, Jaime, porque el mensaje del elector,
A ver, si el no gana con casi 6 o 7 puntos de diferencia en todas las preguntas, el mensaje del elector es una revocatoria del mandato de Lazo. Entonces, todos los actores políticos, Jaime, ¿quién quiere reunirse con un gobierno mentiroso que le ha traicionado al pueblo ecuatoriano y que además el pueblo repudia? ¿Quién quiere reunirse? ¿Qué organización política? ¿Qué colectivo social puede reunirse con un gobierno que el pueblo repudia? Hay que saber leer también el mensaje del resultado electoral, del triunfo del no, y entender que ya no hay camino viable para el presidente Lazo, que lo ha hecho demasiado mal estos 2 años y que el 2025 queda muy lejos, Jaime. O sea, un Ecuador en metástasis, un Ecuador en estado terminal, no puede darse el lujo de seguir manteniendo en el poder a un presidente que es inepto, al que el pueblo repudia y que ha recibido además una revocatoria del mandato de hecho en las urnas en las elecciones de día. Las entrevistas que mantenía con los periodistas acartonados, como usted los describe, doctor, ¿no le sirvieron de nada al presidente Guillermo Lazo? No le sirvieron de nada las entrevistas amañadas. No le sirvió de nada. ¿Quiénes son los grandes articuladores de la campaña de sí, Jaime? Los medios hegemónicos, Ecoavisa, Teleamazonas, El Comercio, El Universo, El Expreso. Esos medios que durante 24 horas, durante 7 días de la semana, le daban todo el tiempo que sí, que hay que votar que sí, que es para librar al Ecuador del narcotráfico, que hay que votar que sí. Tuvieron además la audacia, al cierre de la jornada electoral, de proclamar un exit poll absolutamente deficiente en el caso de Market, deficiente técnicamente, es decir, yo no encuentro una persona que sepa de estadística que encuentre una explicación a las terribles diferencias que tiene el exit poll de Market con la realidad. Y en el caso de la consulta popular, además Ecoavisa tuvo la audacia de no hacer público un exit poll porque no se hizo, sino de hacer públicas unas encuestas también amañadas del gran amañador de encuestas que tiene este país, que se llama Polibio Córdoba, ese datos. Entonces, los medios que por sus propios intereses han engañado y quisieron seguir engañando al pueblo ecuatoriano, perdieron también el domingo 5 de febrero. Su credibilidad está por los suelos, por los suelos. De hecho, Jaime, yo nunca aprendí la televisión. Yo los conozco, sé que son mentirosos, tramposos, transeros. Me informé directamente en redes siguiendo cuentas de un par de personas que estaban en el centro de convenciones, es decir, en el lugar donde el Consejo Nacional Electoral estaba subiendo los resultados y luego seguir los resultados en la página oficial del CNE. Pero la forma mentirosa y ruin como quisieron posicionar una mentira sobre la consulta popular Ecoavisa y Teleamazonas es deleznable. Que además, Jaime, pone en evidencia la necesidad de volver a tener una ley de comunicación. Claro, se evidencia que los medios de comunicación defienden intereses de quien está en este momento en el poder, ¿no? Y que defiende al gran capital. Es por eso que ellos han buscado crear un mensaje descalificando a los rivales políticos del gobierno, como el correísmo. Pero el domingo fueron castigados. Los grandes perdedores, el gobierno, el Partido Social Cristiano y los medios de comunicación. Correa, el correísmo, bloqueado para entrevistas de sus candidatos casi que en todos los medios nacionales o tradicionales e independientes, entre comillas, perdieron. Mientras los medios digitales creo que salimos fortalecidos porque de alguna manera esos candidatos que no les daban espacios en otros medios, y así como vinieron otros candidatos de otras tendencias políticas, vinieron a estos medios. Pero sin duda, Jaime, sin duda, el no es un triunfo de las redes, un triunfo de la globalización de la información, un triunfo de los medios alternativos, de los medios digitales. El gran fracaso de estos medios que se vendieron, porque los grandes canales de televisión nuevamente se venden a Lazo. No se olviden que Lazo ha sido el gran sponsor, el gran auspiciante de estos medios. Se han vendido miserablemente. Y, desde luego, están pagando con credibilidad. O sea, a mí no se me ocurriría prender un noticiero de Ecoavisa o Teleamazonas, pero ni para gastar luz, porque mienten absolutamente.
y tratan de posicionar esas mentiras. Y también se cayeron estos asalariados del gobierno, a los que mencionaba Orlando Pérez en la entrevista previa, es decir, Carlos Vera, el hijo de Carlos Vera, los cuatro pelagatos, estos satélites que funcionan como carroñeros de las noticias del gobierno y las reproducen en redes también, fracasaron absolutamente. ¿Por qué? Porque el pueblo no es tonto, Jaime. Porque la realidad es evidente, la realidad es la de un gobierno indolente, mentiroso, que no puede resolver el problema de la seguridad. Un gobierno corrompido, para ello el ejemplo claro del gran padrino, del cuñado de Lazo, Danilo Carrera. Un gobierno con un bajísimo nivel en su gabinete, un gobierno con cero políticas públicas. Entonces, el pueblo ecuatoriano, que sabe enmendar errores, como todo pueblo, es paciente, pero no es tonto, le dijo en este momento no al gobierno de Lazo. Y ese no, le repito, Jaime, debe ser interpretado por toda la clase política ecuatoriana como una revocatoria de mandato. Vamos a otros temas, doctor. ¿Cómo analizar el triunfo de Paola Pavón, el triunfo de Pavel Muñoz en la capital de la República, a pesar de toda la persecución política? Vamos con Paola primero. De toda la persecución política que vivió Paola, el grillete que le pusieron, las acusaciones del nefasto gobierno de Moreno, María Paula Romo, Michelena, Roldán y toda esta gente, más los periodistas estos de cartón, como usted los denomina, que descalificaban casi que todas las semanas el trabajo que venía haciendo Paola Pavón. Sin duda, a ver, en el caso de Paola Pavón, vamos a hacer un análisis rápido. Le ponen el grillete el 2019. Le tienen 2 años con grillete y sin someterle a juicio. Le metieron a la cárcel. Estuvo en la Tacunga. Después el gobierno ha bloqueado la asignación de recursos al gobierno provincial de Pichincha, al gobierno central de Lazo, el de Lazo y el de Moreno, para ahogar la gestión de Paola. Todos los medios de comunicación en contra de Paola. Y lo que es más grave, todos los candidatos a la prefectura no paraban de insultarle día a día. Desde su propaganda, que se volvía burda, insultadora, odiadora, hasta sus expresiones. Y no obstante, el triunfo de Paola Pavón es un triunfo categórico, un triunfo con autoridad, que evidencia, primero, que su gestión es buena. Nadie reelige a un mal funcionario, entonces que su gestión es buena, y que su gestión puede ser incluso mejor, como debe ser, y creo que es el reto de la nueva administración de Paola, puede ser mejor, porque ahora no tiene la presión de este anticorreísmo odiador, que espero entienda que el odio no alcanza. A Paola le sirvió para esta reelección con autoridad el voto duro de la Revolución Ciudadana, pero también nótese que ella tiene un porcentaje de cerca del 27-28%. Entonces sumó adherentes en sectores de la provincia de Pichincha que no querían perder lo único bueno que estaba funcionando, que era la prefectura de Pichincha. Y en el tema de Pavel es clarísimo. Es decir, una ciudad que yo creo que, teniendo un alto nivel de indecisos, porque eso reflejaban todas las encuestas, en las últimas semanas se puso a pensar seriamente, me refiero a Quito, qué tipo de ciudad quería. Si quería una ciudad expuesta a un alcalde que durante toda su campaña se dedicó a dar discursos a los perritos, a tocar la guitarra, pero no a generar propuestas válidas para los enormes problemas de la ciudad, o si quería una ciudad con soluciones, porque Quito es una ciudad desolada, sometida a la delincuencia, a la violencia, al caos del tráfico, a una serie de mafias. Es una cosa brutal. Y creo que los quiteños, con muy buen criterio, con conciencia de ciudad, terminaron decantándose por el voto hacia Pavel Muñoz. Y de los candidatos, sin duda, era el más calificado por su experiencia en el sector público, por su experiencia en ejecución y planificación. Entonces, hay una línea de esperanza, un camino de esperanza para la ciudad de Quito, y eso se siente en la ciudad. Se siente, Jaime, permítame que se lo diga, se siente en la ciudad. La ciudad no ha dejado de tener delincuencia, no ha dejado de tener pobreza, no ha dejado de tener violencia, porque la elección fue el domingo, pero el ánimo de los quiteños es un ánimo esperanzador.
Y en Guayaquil ni se diga, pues en Guayaquil que Marcela y Aquiles hayan sacado de su reducto al Partido Social Cristiano, es un triunfo electoral enorme, enorme, que implica también que el pueblo guayaquileño fue sabio. No se olvidó de los cadáveres botados en las calles en la pandemia el, el 2020, no se olvidó de la estridencia, de esa mezcla que no se debe hacer nunca entre la vida personal y la vida pública, volviendo banal la gestión del municipio por parte de la señora Cintia Viteri, y ahí están los resultados. Claro, el pueblo es sabio, no perdonó, ni por más de que le llevaron pollo a las casas, canastas, piscinas con olas, que son obras que yo creo que está bien que la hagan, pero cuando haya en todos los sectores todos los beneficios básicos que necesita la ciudad. En Guayaquil hay algunos sectores que no tienen agua potable, alcantarillado. No se ha trabajado en la parte social, el municipio se ha olvidado. Guayaquil, lo describía la semana pasada Pedro Granja, que Guayaquil, el municipio ha construido una gran mansión en medio del fango. Y es la realidad, porque hay sectores olvidados. No sé si usted ha venido a Guayaquil en estos últimos años, pero usted va al centro de Guayaquil tipo 7, 8 de la noche, usted ve en los portales del centro de la ciudad gente durmiendo en la calle, muchos son mendigos, muchos consumen droga, otros porque los botaron a la calle porque no tienen dónde ir, pero Guayaquil no tiene un gran albergue para llevar a esta gente. Se han olvidado del ser humano, han solo visto el capital y hacer obras que se vean, ¿para qué? Para buscar los votos. Y contra eso votó la gente el día domingo. Pero sin duda, Jaime, sin duda, sin duda. Y además hay que entender que es un fenómeno democrático normal, ¿no? Lo anormal era más bien esta permanencia de los socialcristianos durante casi 30 años en la alcaldía y en la prefectura de Hues, en la alcaldía específicamente. Eso era atípico, porque la alternancia es uno de los elementos fundamentales de la democracia y además es saludable, es bueno, vienen nuevas ideas, nuevas generaciones, nuevas formas de ver la ciudad. Y también hay otro derrotado en Guayaquil, que es don Jimmy Jairala. Jimmy Jairala creo que también pasa ya a retiro en la actividad pública. Y más bien hay la irrupción de una nueva generación de políticos guayaquileños, entre ellos el nuevo alcalde de Guayaquil, que espero lo haga bien, espero lo haga magníficamente bien, porque se lo merece Guayaquil y se lo merece el país. Claro, por supuesto. No sé si usted pudo ver las declaraciones de Jaime Nebot el día de ayer, cuando él justamente va lanzándole la culpa a algunos de los que formaron parte del Partido Social Cristiano y que le dividieron votos. Entre ellos está Pedro Pablo Duarte, que le sacó el 14%. Por allí está para la prefectura del Guayas, Nicolás Lapenti, está Andrés Gushmer. Toda esta gente del mismo partido político le dividieron votos y que él los acusó de que fueron como una especie de conspiradores y que, bueno, van a revisar, van a meditar y que van a tratar de ver cómo corregir los problemas que pasó dentro de esta elección. Sí, pero yo creo que ahí la lectura de Jaime Nebot es equivocada, totalmente equivocada. Y creo que es equivocada porque el hombre está perplejo. Es decir, no creo que sea fácil para él tener un fin de vida política como el que está teniendo, porque de él son los errores. No puso candidato presidencial. No puso candidato presidencial, dejándole el camino libre en la tendencia a Lasso. Segundo, le creyó a Lasso. Y Lasso apenas, recordará usted, cuando le dejaron suelto ahí a Kronfle y le eligieron como presidente de la Asamblea a la señora Lori, que después tuvieron que destituir. Nebot le pone de candidata a Cintia Viteri neciamente, cuando evidentemente la alcaldía de Cintia había tenido muchísimos bemoles. No se olvide usted que incluso un año antes me parece que estuvieron a punto de destituirla, se reunió el Consejo de Guayaquil para decirle, oye Cintia, un poco, cálmate, ¿no? Nada. No obstante, insistió en la candidatura de Cintia, dejando de lado
el resto de la dirigencia guayaquileña. Y cuando se lanzan de candidato Duarte o Lapenti o Bushmer, no es que le están quitando votos al Partido Social Cristiano. Estaban sencillamente optando los electores de estas personas por una alternativa distinta a la arcaica, tradicional dedocracia del Partido Social Cristiano, porque en el Partido Social Cristiano no hay democracia, hay dedocracia. El dedo de Nebot dice, este candidato aquí, este candidato acá. Y a veces es lleno de baja. Por ejemplo, el candidato que tuvo a prefecto en Quito, el señor Andrés Castillo, impresentable absolutamente. Y ahora Nebot, porque la vida tiene karmas. A Nebot no le va a quedar nadie en el Partido Social Cristiano, porque es evidente que el Partido Social Cristiano desapareció, perdió el reducto. Entonces, se mantenía por el municipio de Guayaquil, ¿no? Ahí tenían el poder. Exactamente. Y en el oro y en los ríos, que también está difuso. Ahora, ¿qué va a pasar? Me imagino que Nebot, si quiere seguir haciendo vida política, va a tener que se va a reunir de líderes y de actores políticos de tercera división. Porque los de primera división ya no querrán jugar con Nebot. En primera división se quiere jugar el campeonato, se quiere jugar el torneo principal. Y se reunirá Nebot con estos personajes de tercera división y se llenará de personajes como Andrés Castillo, es decir, políticos absolutamente menores. Pero la culpa es de Nebot. Nebot no tuvo un proceso de ceder el testigo, de crear nuevos liderazgos. O sea, el hecho de que usted y yo estemos hablando de Nebot en este instante y no de doña Cintia Viteri implica que el Partido Social Cristiano no tuvo una renovación de liderazgo durante 30 años. O sea, ha sido de León Febres Cordero a Nebot. Fin del cuento. Y claro, Nebot está teniendo el fin político que tuvo el expresidente León Febres Cordero sin la alcaldía de Guayaquil, que va a ser mucho más duro, porque León fue, digamos que se fue del Congreso, se opacó políticamente y después tuvo que resignarse lamentablemente, porque en lo personal era un gran individuo, un gran tipo. Puede haber diferencias políticas, pero en lo personal era un gran tipo. Tuvo que verse abocado a un fin de vida en su salud muy complicado. Nebot ahora tiene que verse abocado a sus últimos años en medio de un desastre que lo provoca él mismo. Entonces, claro, es fácil culparle a Lapenti, culparle a Duarte o a quien sea, cuando la dedocracia de Nebot falló. Y enhorabuena falló, porque el pueblo es sabio y el pueblo se dio cuenta que si seguía una segunda administración de la señora Viteri, Guayaquil habría estado en muy malas condiciones. Y opta por un relevo generacional en donde Aquiles es el futuro, el siglo XXI, la ciudad que se merece el Guayaquil del siglo XXI. Doctor, otros de los grandes perdedores acá en Guayaquil podríamos decir que son los medios de comunicación, porque hay un grupo de medios de comunicación acá que blindaban la administración social cristiana. O sea, ellos no sacaban ninguna denuncia, incluso los medios nacionales. Sin duda, sin duda. Y ahora tendrán que poner las barbas en remojo, porque me imagino yo que una administración seria, la de Aquiles, empezará por hacer arqueo de caja, por hacer auditoría. Y esas complicidades que tenían, las complicidades políticas que tenían los socialcristianos con todo Contralor, bloqueaban la designación de Contralor, ponían al que ellos querían, se hacían amiguetes del que ellos querían, y esos son además los que han bloqueado la elección de Contralor, esperando a ver cómo les iba en la asamblea, se terminó. Entonces, borrascas vienen para Nebot y la administración social cristiana, porque me imagino que habrá mucho que auditar de estos más de 30 años, o casi 30 años. Doctor, ¿tendrá Aquiles que pedir a Contraloría que fiscalice la administración tanto de Cintia como de Nebot? Sin duda, pero además tendrá que tener su propia auditoría. O sea, si Aquiles recibe un municipio con una historia de 30 años social-cristiana y el hombre es un tipo inteligente, es un político, lo ha demostrado, ganó la alcaldía, tendrá que empezar haciendo auditoría. Es básico, es lo que haría yo y cualquiera. A ver, señores, no solamente es una transición ordenada, sino, a ver, ¿qué recibo? ¿En qué condiciones de recibo? El presupuesto, la administración municipal, el número de empleados, etcétera, la prestación de los servicios, la maquinaria municipal. ¿Cómo la recibo? Porque de cómo la recibe dependerá cómo empieza también de manera inmediata una gestión positiva, rápida y eficiente de los servicios públicos municipales. Porque, le repito, el gran reto de la Revolución Ciudadana y del progresismo
que han ganado las elecciones seccionales es hacer estupendas alcaldías y prefecturas desde el primer día. Desde el primer día. Ya este instante. Se ganó el domingo, perfecto. Ya se acabó, es otra historia. Desde este instante, grupos de trabajo deben estar afinando las estrategias para conformar municipios y prefecturas que desde el primer día, desde el 25 de mayo, comiencen una labor eficiente y en beneficio de la comunidad. No hay tiempo que perder. Y claro, también pasa por el 25 de mayo saber dónde se están sentando. Y saber dónde se están sentando es auditar lo que han recibido. Doctor, ¿es correcto que un municipio cree fundaciones y que esas fundaciones manejen los recursos del pueblo y que hagan obra pública y que se manejen cientos de millones de dólares a través de fundaciones? No, pues en absoluto, en absoluto. Eso pasa en Guayaquil. Y por eso tiene que haber una auditoría de Aquiles en la alcaldía. Y además tiene que haber un regreso de las competencias municipales hacia la municipalidad. Y tiene que haber un ejercicio pleno de la responsabilidad municipal sobre los recursos y la obra. Porque de lo contrario, estas fundaciones lo que harían es boicotear la gestión del nuevo alcalde de Guayaquil. Acá se construyó una aerovía que está al borde ya mismo de cerrar porque resulta que los recursos que produce la aerovía no alcanzan ni siquiera para el mantenimiento. Peor para pagar la deuda, que son 140 millones de dólares. Incluso la empresa que la construyó y la administra ya está pidiendo que le devuelvan los 20 millones de dólares que invirtió. Exacto. Entonces, ese es el camino de la auditoría, la razón de ser de la auditoría. Porque el municipio de Aquiles va a heredar deudas, va a heredar compromisos contractuales, tiene que auditar los contratos, tiene que ver el equilibrio económico de los contratos para ver si eran contratos no lesivos a la administración de Guayaquil. El equipo de abogados y del procurador síndico que escoja el nuevo alcalde de Guayaquil debe ser de primera, fundamental, para regresar al pleno ejercicio de las competencias municipales. Y librarse también de todos los que han estado cercanos a la actual administración. Así leo en Twitter que han habido familias enteras que han trabajado desde la época de Febres Cordero en el municipio, o sea, que han hecho de ahí, han acampado en el municipio. Todo eso tendrá que cambiar porque todo eso es además parte de una ciudad y de una administración arcaica que riñe con la modernidad, que es el discurso fundamental con el que Aquiles y la Revolución Ciudadana ganaron la alcaldía de Guayaquil. Y esas familias ni siquiera vivían en Guayaquil, pues esas familias vivían en Mocolí, pues. Los que manejan las fundaciones, los directores de áreas del municipio, casi la mayoría, no todos, vivían en Mocolí, pues, o viven en Mocolí. Los que manejan los centros comerciales de las fundaciones, todos los que estaban en cargos jerárquicos eran de Mocolí. Allí no había nadie de Montesinaí, del suburbio, no, ni siquiera de Mapasingue, pues no podía estar la chusma dentro de esos cargos. Y el pueblo castiga, Jaime, el pueblo castiga. Puede tardarse, pero al final castiga. Espero que el nuevo alcalde no cometa esos errores y acerque mucho su administración al ciudadano guayaquileño de verdad, el ciudadano que padece los problemas de la ciudad. Doctor, ¿cómo describir al expresidente Rafael Correa? A pesar de estar ausente en la política acá en el Ecuador, está más presente. Por eficiencia, pues, Jaime, porque fue un gobierno eficiente. Y después vinieron 6 años de desastre, 6 años de destrucción del país, los 4 años de Moreno y los 2 de Lazo. Entonces, el último primer mandatario que se merece la frase de señor presidente es Rafael Correa. Con sus claros y oscuros, porque la política no es perfecta, ni los políticos son candidatos a los altares. Los políticos deben ser eficientes, transparentes y responsables. Repito, eficientes, transparentes y responsables. Y el pueblo ecuatoriano ha entendido que este paréntesis de 6 años, los 4 años de gobierno de Moreno y los 2 de Lazo, han sido una destrucción del país. Y quiere desesperadamente reconstruir el país. Y el único que ofrece en el escenario político nacional
una idea clara de procesos, de políticas públicas, de gestión de recursos. Es la Revolución Ciudadana y el expresidente Rafael Correa. Quien además, y eso se lo decía hoy en la mañana en un intercambio sorpresivo que tuvimos en un medio, le decía, además de todo eso, el hombre durante 6 años ha sido injuriado, vejado, perseguido judicialmente, y ha tenido la templanza, la fuerza de espíritu para consolidar un proceso político, sostener un partido político y poner a sus mejores cuadros en estas elecciones, que era tomar un riesgo. Y el riesgo salió bien, los mejores cuadros de la Revolución Ciudadana pasan a administrar ciudades, y desde luego el país sigue pendiente de la elección presidencial del 25, donde queremos que esta pesadilla se termine y volvamos a tener a alguien digno de decirle, señor presidente. Doctor, en algún momento, tal vez la justicia ecuatoriana tendrá que pedir perdón por toda la persecución política que ha hecho contra Rafael Correa y algunos líderes de la Revolución Ciudadana. Bueno, de hecho, la forma de revertir esos fallos torpes que producto de la persecución política se dieron contra Correa son recursos de revisión. Y el recurso de revisión, por disposición expresa de la Constitución, trae consigo la reparación del daño y la repetición por parte del Estado contra los funcionarios que causaron el daño. De tal forma que sí coincido con usted, la justicia ecuatoriana tendrá que corregir el error, pero eso no es suficiente, hay que reparar el daño, porque Correa ha sufrido un daño, ojo, son 6 años de difamarle, perseguirle, poner velas a la Interpol para que le capture, levantarle infamias desde relacionadas con su gobierno hasta su vida personal. O sea, también hay que reconocerle a Correa que el hombre tiene un espíritu de Guayacán, esa madera muy ecuatoriana que resiste sol y noche, frío y calor. Correa ha demostrado tener un espíritu de Guayacán, pero eso no significa que no sea humano. Entonces hay que entender también el dolor, la congoja, la preocupación por la que el hombre tuvo que pasar durante estos 6 años. Claro, y bueno, los resultados de este domingo pues lo fortalecen a la Revolución Ciudadana, a sus líderes que están acá y que son las nuevas autoridades que asumirán el próximo 24 de mayo. Ganar prefecturas como Azuay, otras prefecturas de la Sierra, Imbabura, bueno, hay muchas autoridades, hay más de 65 alcaldías que ha sacado la Revolución Ciudadana y creo que 9 prefecturas. Sí, y también hay que ver un poco, abrir el paraguas del progresismo. Pachacuti ha hecho una muy buena elección, tiene prefectos y alcaldes de ciudades importantes. La CONAIE fue un factor fundamental al decidir orgánicamente votar por el no en la consulta popular. Y esa tendencia orgánica muy fuerte de la CONAIE, que es un 5 o 6% del electorado, permitió mantener la diferencia a favor del no. Entonces es el progresismo el que se reposiciona. Pero también recibe un gran encargo, que es el de tratar de sobreponerse a las diferencias, de encontrar los lazos de unidad, los puentes, y plantear un regreso a la presidencia de la República en 2025 lo más unidos posible. Entonces, si bien la Revolución Ciudadana se repotencia, el progresismo se repotencia y sigue siendo necesario el reto de un frente progresista lo más unificado posible para encarar los 2 años que vienen, los pocos metros que le quedan al gobierno de Lasso y esperar, puede ser una muerte cruzada, puede ser una renuncia al presidente, un gobierno interino, pero esto tiene que encontrar de alguna manera un punto de inflexión, porque con Lasso, en las condiciones precarísimas en las que el hombre gobierna, a 2 años más es imposible. No llegamos, no hay tiempo, se destruye el país. Doctor, la semana pasada que yo entrevistaba a Leonardo Orlando, que también salió prefecto reelecto en Manabí, él me decía que cuando conversaba con la gente y que la gente le decía, dice, yo voto por usted, pero con el compromiso de que lo traiga Correa. ¿Es posible que Correa regrese? Sin duda, pero creo que no hay apuro. O sea, creo que él me parece que lo entiende perfectamente. Es decir, su problema judicial es un problema incomodísimo, fastidioso, sobre todo por difamador. Pero él lo ha superado porque la Interpol no para bola a esas órdenes de prisión de los jueces de cartón ecuatorianos. Ha sido reconocido en gobiernos progresistas en América Latina.
En Europa se mueve el hombre con plena libertad. Entonces, pero él debe entender, y creo yo que lo entiende, que en este momento de convulsión política del país, lo primero que hay que hacer es tener administraciones de la Revolución Ciudadana impecables y muy eficientes en alcaldías y prefecturas, para demostrarle al electorado ecuatoriano que ese voto de confianza por la Revolución Ciudadana fue correcto. A Correa no le conviene venir además a un país que se va convulso y que se va a convulsionar más por esta falta de legitimidad del gobierno y esta precariedad del gobierno. No, todo lo contrario. Yo creo que él ha demostrado que sabe medir los tiempos y entiende que la gran ayuda que le puede dar al país es encontrar estas salidas políticas en medio de la democracia. Es una elección más que gana el hombre sin estar aquí. Y creo que no tiene apuro en volver, mientras además no se procesen, como él ha pedido expresamente, los recursos de revisión, porque él no quiere aceptar ningún tipo de amnistía, que como debe ser, desde luego, en alguien que es inocente, que la justicia enmiende el error. Entonces no le veo apuro, pero creo yo que el Ecuador sí tiene apuro. El Ecuador sí tiene apuro de tener un dirigente político apto para sacarnos de la crisis. Habrá que ver cómo reacciona el Ecuador frente a esa urgencia, más bien que es una urgencia al revés, es una urgencia del Ecuador de tener un dirigente político claro y con capacidad de gestión como Correa. Veamos qué pasa. ¿Usted cree que tal vez el presidente Correa estará pendiente de las administraciones de ciudades como Guayaquil? ¿Estará tal vez siendo un asesor externo de Aquiles o de otras administraciones que ha ganado la Revolución Ciudadana? No, ese es cuento que están echando ahora los sufridores de estos que perdieron las elecciones, que Correa va a ser el alcalde. No, eso es imposible. Primero porque Pavel Muñoz es un tipo extremadamente competente. Y es planificador a Pavel, ¿no? Planificador, exacto, y además es un buen gestor. Y segundo porque los problemas de la ciudad, de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Ambato, son problemas que requieren presencia en territorio y equipos de trabajo. Entonces, esto de que Correa va a ser alcalde de Quito, eso los sufridores están echando a andar en redes porque somos amargados. No, eso es absurdo. Además, creo yo que en el proyecto político de Correa, la meta es resucitar al Ecuador, ¿sí? No estar metido en el día a día de las alcaldías. Eso es una cosa que es tonta hasta para expresarla, pero los tontos sufridores que perdieron le están repitiendo ahora, lo cual es un absurdo. Hay equipos de trabajo, hay gente muy calificada, los mejores cuadros de la Revolución Ciudadana están en las administraciones seccionales, así que creo que Correa más bien seguirá trabajando en la consolidación de un proceso político que requiere el país para poder resucitar. ¿Cómo quedará el mensaje del gobierno de la narcodelincuencia, narcopolítica y de los antipatrias? ¿Seguirán? Ya ayer dijo que no, que esto ha sido chistecito nomás, que él dice traficante a todo el mundo cuando se pega los tragos. Así que ya se les acaba el remoquete y ya se les acaba también la descalificación. Porque otro gran mensaje de la votación del domingo es que el pueblo está cansado del odio, ¿no? Doctor, quiero agradecerle por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Siempre pues sus análisis son importantes para nosotros y para el país. Un abrazo muy grande, contento por el rumbo que toma el país y contento además por la sabiduría demostrada por el pueblo ecuatoriano, que sabe enmendar errores y en estos días, bueno, siempre, pero en estos días en particular, me ha llenado de un orgullo enorme el ser ecuatoriano y por gentileza de medios como el suyo, tener a veces la oportunidad de dirigirme al pueblo ecuatoriano, un pueblo sabio. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, analista político que estuvo con nosotros, siempre acertado en sus comentarios, en sus análisis.